Diego García de García Vilas es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidente del bloque de Vamos Juntos. Muy amablemente se ha acercado a charlar con nosotros en la mañana de hoy. Para que lo conozcas, es político y es abogado, es especialista en derecho laboral y también en derecho empresarial. Viene históricamente de Confianza Pública, al partido de Graciela Ocaña, y es legislador hasta el año 2023. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Maxi? ¿Bien? Tanto tiempo, ¿no? Nos vemos las caras. Sí, acá estamos. Finalmente acá con este tema de la pandemia, poder encontrarnos de nuevo acá, la verdad que es un placer muy grande. Lo mismo decimos todos cada vez que nos reencontramos. Bueno, contame un poco del tema de la pandemia. ¿Cómo viviste estos 2 años a nivel, primero familiar, a nivel político, a nivel laboral? ¿Cómo ves un poco todo lo que pasó en mirada retrospectiva? No, lo primero, parece una película de ciencia ficción, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, todo lo que nos tocó vivir a todos los argentinos, realmente, a los argentinos y en el mundo, ¿no? Es realmente muy complejo. El tema de los aislamientos primeros, los cierres, el tema de muchas cosas que se pusieron en discusión, que uno las tenía como cuestiones resueltas en la vida en sociedad. Y la verdad que te invita a reflexionar de una manera muy, muy importante. Yo creo que en términos laborales, nosotros tuvimos la suerte en la legislatura de ser la primera legislatura del país que empezó a funcionar. Ahí tuvimos realmente una madurez política muy grande de todos los espacios políticos, incluida la oposición, que rápidamente nos pusimos de acuerdo en las reglas básicas para poder funcionar, y eso nos permitió sacar algunas leyes muy puntuales que permitió también llevar la pandemia de mejor manera, ¿no? Porque había que, obviamente el Estado tiene una forma de funcionar en ámbitos de normalidad, pero cuando existen estos tiempos de anormalidad, el Estado necesita ser más ágil, y las normas que nosotros sacamos en la legislatura fueron tendientes a eso. Así que fue muy, muy importante eso. Y después lo otro que rescato, que tanto desde la legislatura, pero en general todo el gobierno, ponerse a hacer otras tareas, por ahí las que no estábamos tan preparados, pero abrir los vacunatorios, los centros de testeos, estar en la calle tratando de ordenar incluso cosas básicas como las filas, el distanciamiento, los espacios públicos, y eso fue muy gratificante. Yo iba conjuntamente con otros legisladores, por ejemplo, al principio de la pandemia, cuando ahora mira hacia atrás, que la verdad que no teníamos idea de lo que implicaba esta pandemia, cuando recibíamos los turistas, que los turistas venían de Ezeiza, y les teníamos que pedir por favor que se aíslen en un hotel. La complejidad de esto, porque muchos de los vecinos de la ciudad que venían acá no querían obviamente estar aislados en un hotel, entonces explicarles que era no solo por ellos, sino por en general toda la sociedad, y fue un proceso difícil, pero a subirnos a los micros, explicarlos, decirle que iban a estar tantos días, y fueron los legisladores y todos los profesionales incluso que laburan con nosotros, que también estábamos ahí trabajando en los hoteles, tratando de preservar la salud de todos, y la verdad que fue una experiencia muy, muy importante, ¿no? Y además movilizante para todos, porque en definitiva también cuando hablas de otros temas, por ahí desde el punto de vista económico también me imagino que se habrán enfrentado a la problemática de los locales, sobre todo de los locales, de las pymes, mucho tiempo cerrado. Y bueno, hoy se ve una ciudad distinta, la verdad que se ve una ciudad reactivada, pero bueno, muchos también quedaron en el camino. ¿Qué reflexión haces al respecto? No, la verdad que también es un sector que sufrió muchísimo, y los locales comerciales en general, todo, uno pasaba por la ciudad, yo que tenía, la suerte, porque de alguna manera estábamos trabajando con este tema de atender la pandemia, estábamos en la calle constantemente y parecía una ciudad fantasma, donde no había circulación, donde los lugares estaban cerrados, cuando había algunos que vendían por alguna ventanita algunos de los productos, y la verdad que sufrieron la pandemia como todos, pero digamos encima con el ámbito o su fuente de trabajo muy, muy afectada. Creo que ahí también hubo leyes importantes que yo no digo que vinieron a traer soluciones definitivas, pero sí a ayudar de alguna manera a esa reactivación, o a tratar de sostener algunas de las cuestiones para paliar esta crisis importante que hemos tenido. ¿Ves manejo diferente, perdón José, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad? ¿En qué se diferenciaron en el manejo integral de la pandemia? Yo creo que al principio, y creo que fue algo positivo, tanto gobierno nacional como gobierno de la ciudad, y en general todos los gobiernos provinciales estuvieron
de manera conjunta en el tratamiento de la pandemia, y eso me parece que fue importante, porque era el primer momento, el momento de mayor tensión, de desconocimiento, porque no sabíamos, uno hoy recuerda que no sabíamos ni siquiera cómo eran los contagios, qué era lo que pasaba. Entonces me parece que esa primera información y ese tratamiento conjunto de la pandemia fue muy importante. Y después sí, creo que el tratamiento, la diferencia más importante fue que justamente desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en consideración esta complejidad que tenían los sectores comerciales, que no solo era el tema de la salud, sino que la salud es un concepto mucho más amplio, el bienestar integral, que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la familia, tiene que ver con actividades culturales, y que había que ir buscando esa reapertura de estas actividades, porque si no, la vida tampoco era posible, ¿no? Me parece que eso es la diferencia máxima entre los dos gobiernos. Creo que ahí es donde más se notó la diferencia. Creo que la atención que hicieron, sobre todo en el área de gastronomía, toda la ayuda y la colaboración al mismo tiempo, también el trabajo fue muy intensivo con el tema de los adultos mayores, que luego se plasmó también en todo lo que fue la educación, pero creo que ahí en el área de ustedes se notó mucho la diferencia, ¿no? Muy marcado estuvo. Y fue muy importante eso, porque si no era otra vez seguir solo mirando un aspecto de la salud, claro. Y la salud tiene un componente muy integral, que creo que es lo más importante que hemos tratado de sostener. Claro, y que lo que creo también, Diego, es que en el caso de la salud, vos fíjate, el hecho de la falta de trabajo y el hecho de la caída de la actividad económica también afectaba a la salud. Exacto. No solamente era el tema del contagio por el COVID, sino todo lo demás traía como consecuencia de no estar atendido, o de considerarse que era otro plano. ¿No? Que claro. Creo que a mucha gente le terminó afectando, claro. Y que también hoy todavía vemos esos efectos y esas consecuencias, ¿no? 100% de acuerdo. Yo lo vi muy palpable en los chicos. Yo tengo dos hijos, uno de 14 años, otros de 18, estaban en ese momento, bueno, el 18 acaba de terminar el secundario, pero les costaba muchísimo tener una vida con alguna normalidad sin ir al colegio. Fueron muchísimos meses. Entonces estaban angustiados, deprimidos, con esa gana de sacar la energía por algún lugar que no la tenían. Les costaba concentrarse, porque no es lo mismo verse cara a cara, estudiar y ver las cosas cuando uno... La educación es con sus pares, uno ve cómo se equivoca al de al lado, cómo acierta al de al lado, y en función de eso va también construyéndose. Y yo en los chicos lo vi como muy, muy palpable la diferencia entre estar encerrados y poder volver a los colegios, que también me parece que fue otra de las diferencias sustanciales. Sustancial, ¿no? Exacto. Te aprovecho, ¿no? Ya que fuiste gerente de recursos humanos del PAMI, también hablando de los adultos mayores, todo lo que ha sucedido en la pandemia, muchos de nuestros padres y abuelos les pegó muy duro, durísimo. ¿Cómo ves hoy, digamos, el manejo integral del PAMI para solucionar un problema que debería ya haber estado previsto en estos 2 años de pandemia? Y parece que hoy, digamos, hay un cuello de botella donde la atención, el acceso a los medicamentos está muy complicado. Sí, creo que es lo que estás planteando vos muy bien. Digamos, el PAMI hoy tiene uno de los problemas muy importantes, que es la falta de prestaciones. Uno ve, yo lo veía el otro día en la tele, había una publicidad del PAMI donde te planteaba que ahora uno puede elegir los especialistas y que la cartilla está abierta. Yo creo que eso es un buen paso, porque en general es un sistema cerrado donde va el médico de cabecera y ese deriva a los niveles dentro de su propia red. Pero lo más importante es que todo esto, digamos, si no hay atención, no queda simplemente en una declaración de buenas intenciones. Y cuando vos hablás, nosotros estamos constantemente en contacto, incluso con presidentes de centros de jubilados, con los jubilados que están también dentro de los centros haciendo actividades que son actividades muy importantes, que tienen que ver con el relacionarse, con tener actividades lúdicas, con estudio, pero ellos te plantean en todos lados, y de hecho nos surgen las reuniones de vecinos que hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de atención que hay en el PAMI es muy importante. Entonces, si para obtener un especialista tiene que esperar 90 días, 120 días, digamos, en determinada edad me parece que es muy, muy complejo, ¿no? Y un tema que no se... O sea, se decía, porque no es que no se decía, pero sucedía. Cuando tenías que llamar al médico de cabecera o pedir un turno en el medio de la pandemia, no te atendía nadie. Fueron 2 años prácticamente de desatención del jubilado y del sistema, que cuando lo miramos para atrás decís, bueno, hay enfermedades realmente que no se pudieron tratar, operaciones que no se pudieron hacer y que realmente la atención al viejo no estuvo. Exactamente, no estuvo en la pandemia y no está hoy, que hoy ya uno de los sistemas de salud están normalizados y uno debiera tener una
una forma de sacar este cuello de botella y la verdad que no pasa. Creo que en contraposición a eso también vemos, y ha sido público también, donde cada vez ingresan más trabajadores al PAMI, y uno tiene que entender que los trabajadores, uno lo plantea de, bueno, vaya a contratar más trabajadores para dar mejores prestaciones, pero no se condice eso con lo que pasa en la realidad. Nosotros cuando estuvimos en el PAMI, con Graciela Ocaña, al final de la gestión había 10.500 trabajadores, y teníamos un sistema de atención muchísimo mejor que el de hoy. Hoy hay cerca de 15.000 trabajadores, y siguen creciendo y se siguen incorporando, y la verdad que uno no ve eso reflejado en una mejor atención. En el servicio. Exacto. Entonces, creo que hay determinadas cuestiones que la política debiera dejar de lado y que debe entender que determinadas cuestiones deben ser prioritarias. La salud de las personas mayores tiene que ser prioritaria y tiene que ser trabajada de una manera muy profesional. No es lo que está ocurriendo hoy en día. Algo que hablábamos con Josefina también en estos días era lo que pasó con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires en el medio de la pandemia. Sabemos también que llegó a la Corte, el jefe de gobierno de la ciudad explicó públicamente el porqué, pero en estos días también se dio un tema que le va a pegar en el bolsillo a los porteños, que es el revalúo inmobiliario para el pago de ganancias, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que parece ser todo contra la Ciudad de Buenos Aires o tenés otra impresión? Contame un poco qué pensás vos. No, primero lo que vos planteabas, el tema de venir a hacerle un descuento, para llamarlo de una manera elegante, a la Ciudad de Buenos Aires en su presupuesto, en función de la transferencia de la policía, fue algo realmente criminal, hecho en el momento de la pandemia, cuando la ciudad también necesita los recursos que estuvieron volcados a la atención de la pandemia. Entonces, en este momento, cuando uno tiene que gastar más destinando los recursos para atender la pandemia, viene el gobierno nacional y le saca de un día para el otro los recursos que teníamos destinados, con una excusa compleja, ¿no? Tratando de dividir a los argentinos o dividir a los porteños de los vecinos de la provincia de Buenos Aires u otras provincias, diciendo que tiene que ver con el tema de la atención específica de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y después, como si esto fuera poco, ahora con este tema del revalúo, también plantean por ahí con algún sentido de alguna lógica, porque cuando uno escucha el razonamiento o lo que explica el gobierno nacional, tiene alguna lógica, planteando que la ciudad cobra la vele sobre un multiplicador por 4, todo esto es real. Ahora, lo más importante es que hay una discriminación únicamente contra el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, no es que lo hicieron en toda la Argentina. No lo hicieron en Argentina, porque de hecho la provincia de Buenos Aires reevaluó hace unos años atrás, y sin embargo a los efectos de los bienes personales, que es la modificación que quieren hacer, no cobran sobre... No aplica el mismo índice de actualización, digamos, aplica otro que es considerablemente menor. Exacto, incluso estando revaluado, y pudiendo aplicarlo sobre eso, no lo aplicaron nunca y no lo aplican ahora. Ni siquiera ahora están diciendo, bueno, vamos a aplicarlo también en la provincia de Buenos Aires. Dicen, solo vamos a aplicarlo sobre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que está claro es que hay una decisión política de no favorecer, digamos, de perjudicar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo, bueno, pareciera que es la culpa, diciendo, la ciudad es una ciudad, siempre vienen con el mismo discurso, es una ciudad rica, una ciudad bien administrada, y que entonces los recursos los vamos a sacar de la Ciudad de Buenos Aires, de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva lo terminamos pagando todos. Me parece un nivel de discriminación muy importante, y creo que esa es la clave, digamos, porque si uno hiciera un trabajo en serio y dijéramos, bueno, tenemos que mejorar el tema de la recaudación y tendría que ser más prolijo, bueno, veamos cuál es el aporte que pueden hacer en cada una de las provincias, porque también hay, obviamente, en la provincia de Buenos Aires gente que tiene un buen nivel económico, en distintas provincias también, entonces uno podría decir, bueno, vamos a aplicar el tema de bienes personales en toda la Argentina. Bueno, ahí te podrá gustar o no, pero uno dice, es una decisión general. Acá no, es algo enfocado en la Ciudad de Buenos Aires. Te metemos en el tema político. La legislatura tiene una división de política entre Vamos Juntos, que son la mayoría, o la mayor cantidad en realidad de legisladores. Tenemos el sector de la izquierda y tenemos hoy el ingreso del sector de los liberales. Prácticamente hay 3 bloques políticos diferenciados, más allá de los partidos políticos, ¿no?, que integran cada uno de los frentes. ¿Cómo es el diálogo entre ustedes? Bueno, estamos empezando a convivir con estos sectores políticos, vos lo planteás.
En principio el Me diálogo... estoy olvidando el frente de todo. No me Sí, van a no, matar, no, me no, estoy no. olvidando el frente de todo. Yo ya lo contaba No, como en el... Él lo sumó. Sí, sí, sí. Serían 4, digamos, el Exacto, Frente de Todos, exacto. Juntos por el Cambio Juntos a nivel por el Cambio. general y el La derecha sector y de los- Milei Exacto, y la exacto. izquierda. La verdad es que creo que el diálogo nos falta madurarlo mucho más. Yo, si me preguntás objetivamente, creo que lo que hay muchas veces de discusiones políticas en la legislatura tienen que ver con posicionamientos políticos mediáticos del momento y no un verdadero diálogo para tratar de transformar las cosas. De hecho, cuando nosotros llevamos algunos proyectos que pueden ser revisados, que pueden ser cuestionados incluso, pero pueden ser, digamos, aportar distintas miradas, yo siento que enseguida los proyectos entran en una grieta muy clara y que cada uno de los sectores lo toma para posicionarse políticamente frente a su electorado y no sobre un consenso real. Creo que eso que nosotros estamos viendo nos pasa en general en la Argentina y creo que sobre eso tenemos que trabajar y la dirigencia política tiene que entender que es importante avanzar en otra mirada. Creo que eso también es lo que justifica de alguna manera el crecimiento de espacios políticos como el de Milei, digamos, porque la sociedad en el fondo está viendo que hace muchísimos años, creo que de una manera distorsionada tal vez, pero gobernó el peronismo en sus distintas variantes, gobernó Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, o Cambiemos en ese momento, y la realidad de la gente no se transforma. Entonces creo que esa sensación es lo que termina generando estas posiciones tan extremas. Posiciones extremas que, repito, siguen haciendo política para posicionarse. El tema más concreto fue, ellos presentaron un proyecto para que en las escuelas no se utilicen los barbijos. Sí. Que es válido, uno podría haber dado esa discusión. Lo que sí está claro, que no era la legislatura el ámbito para discutirlo. ¿Ustedes se imaginan que necesita una ley de la legislatura para decirse que los barbijos se utilicen o no en la ciudad? Claro, era otro diálogo político. Claramente tal vez, no. claro. Entonces lo único que es presentar un proyecto, decir nosotros presentamos el proyecto, posicionan diciendo el oficialismo no lo quiso tratar, entonces quedan posicionados automáticamente como que defienden la libertad. La verdad que no es así. ¿Y sabes cuál es la sensación, Diego, que le está pasando a la juventud? Precisamente la de ver esto, ¿entendés? El hartazgo de estar plantados en temas tan mínimos y con problemáticas tan de fondo, ¿no es cierto? O sea, como para que ahí sí encontrar el encuentro de todas las fuerzas como para resolverlas. Vos fíjate que los temas que vos bien planteás de transformación y de cambio no se resuelven. Tomando lo que dice Josefina, bueno, hay un tema que es los piquetes. Claro. Que hoy se plantea, o el liberalismo está diciendo, bueno, una ley antipiquetes, y lo quiere llevar a la legislatura para tratar esto y ver cuál es la posición del gobierno de la ciudad al respecto. ¿Vos qué pensás? No, lo mismo. De los cortes, por ejemplo. Primero voy a decir que no es algo para discutir en la legislatura, no es un tema de ley que nos está haciendo falta para ver si hay piquetes o no hay piquetes. De nuevo, tratar de posicionarse y de aparecer diciendo yo traigo una solución mágica, como si fuera un tema de una ley, y el oficialismo se niega a tratar. No hace falta una ley, sino si para todo eso hiciera falta una ley, digamos, tenemos que cerrar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene márgenes de maniobra como para poder evitarlo si quisiera, y las leyes ya están escritas. Sí, y el judicial también. Y el judicial lo mismo. Entonces, eso es siempre para posicionarse políticamente y decir, esta es la discusión que no queremos dar. Ahora, en relación a los piquetes, creo que es un tema sensible y complejo, y hay que analizar por qué llegamos donde llegamos, ¿no? Porque uno plantea hoy el piquete y lo ve como fuera de contexto y dice, bueno, obviamente está mal y nos afecta a todos cuando queremos llegar a los trabajos, o cuando al comerciante que tiene una actividad y que por ahí el acampe le genera problemas porque la gente no circula por ahí. Ahora, recordemos que el tema del piquete viene del año 2001, con un contexto social muy complejo, y era una de las medidas de protesta para tratar de visibilizar algunas cuestiones que no se podían visibilizar. Yo concretamente hoy creo que también el piquete está utilizado, como que es esa herramienta que en un momento sirvió y que hoy es algo que ya se ha transformado como una herramienta en exceso, y grupos muy minoritarios, incluso de muy pocas personas, pueden cortar una calle, pueden generar complicaciones a todos los vecinos y vecinas. Lo que sí creo también que no es un tema de ley decir, bueno, ahora se acabaron los piquetes. Uno debiera empezar a ordenar de una manera muy gradual qué hacemos con las demandas sociales y con los conflictos sociales, porque no deja de haber atrás de esto un conflicto social. Obvio.
Entonces no podemos generalizarlo, creo que hay que ver caso puntual y después ver, sí, yo sí creo que tendríamos que avanzar un poquito más allá y empezar a limitar esta forma de protesta, pero con mucho cuidado, porque lo planteaba muy bien un diputado el otro día, Facundo del Gaiso, porque cuando uno dice basta los piquetes, ¿sí? De manera, cuando son piquetes de derecha, por decirlo de alguna manera, todos salen a avalarlo y esto está bien, y cuando son piquetes que no estoy de acuerdo, están mal. Hay que ser consecuente con lo que uno plantea, ¿no? ¿Ficha limpia en la ciudad, sí o no? Sí. Nosotros, obviamente, desde nuestro espacio apoyamos fuertemente, de hecho fuimos los que presentamos el primer proyecto, discutimos mucho hacia adentro del interbloque para poder avanzar y hemos tenido la suerte, diría, de llevar el proyecto a debatirlo en el recinto. Por ahí pasó medio desapercibido, pero... Por eso te lo pregunto, porque me parece interesante que lo contemos. Lo llevamos al recinto y la verdad que perdimos por un voto. Eso es una ley que requiere 40 votos, nosotros tuvimos 39 votos y no pudo ser ley en la ciudad. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. Nosotros, obviamente, todo el arco Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, pero hubo otros sectores, el Frente de Todos y la izquierda concretamente, eran los únicos dos sectores que votaron en contra y lo defendieron en la teoría tal vez forzada, creo yo, de que uno podría proscribir un candidato con un tema de una denuncia y ponen de ejemplo el caso de Lula. Entonces, en base a eso giró y ellos dijeron no. Nosotros no estamos planteando una cuestión disparatada en ficha limpia, que es con el proceso, con una simple imputación. Estamos planteando con una condena firme de Cámara. Condena de Cámara, no firme porque siempre queda otra instancia, y esa es la diferencia. Pero estamos hablando en la Argentina, que ustedes saben lo que nos cuesta tener una condena ya de primera instancia por delitos de corrupción, que uno, si voy a buscar antecedentes, sabe muy poco. O sea, imagínense, de segunda instancia, creo que está como que hay elementos suficientes de prueba para acreditar esto, y sin embargo no lo hemos podido lograr. Independientemente de eso, nosotros queremos volver a llevar que llegue al recinto este año, vamos a tratar de volver a poner en discusión y vamos a ver si tenemos mayor suerte. A priori los números no nos darían, si las fuerzas políticas votan de la misma manera, nosotros no llegaríamos, tendríamos menos de 39 votos, pero bueno, me parece que hay que dar la discusión y que es muy saludable que tengamos un debate de nuevo en la legislatura y que se pueda ver quiénes están a favor de ficha limpia y este tema de que no todos puedan ser candidatos y representantes de los vecinos y vecinas, más cuando recordemos que ficha limpia es cuando tengan por delitos de corrupción. O delitos de contra la integridad sexual, o sea, son delitos muy complejos y que si uno va a administrar fondos públicos, digamos, el tema de la corrupción es algo básico. Bueno, vamos a ver si podemos lograrlo. Soy poco optimista. La última que te metemos es política, ¿no? El 2023 parece lejos, pero no está tan lejos cuando hablamos de lo que se nos viene. Uno tiende a pensar que el electorado tal vez se pueda dividir en tres en las próximas elecciones por la irrupción justamente de los liberales. Habría que ver si estamos hablando de un 15, de un 10, un 20, un 25%, y eso tal vez puede llegar a jugar difícil en el caso de un balotaje, por ejemplo, para Vamos Juntos. ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, un poco tu análisis de cara al 2023. Sí, creo que es tal cual. Creo que tenemos muchas posibilidades que se dividan en tres. Creo que el sector de la derecha, por ahí más extrema, para llamarlo de alguna manera, está creciendo. Creo que la responsabilidad del crecimiento de ese sector, vuelvo a repetir, tiene que ver con la falta de respuesta que ha dado la política tradicional en determinados temas. Pero que yo estoy convencido que no es la alternativa, porque cuando uno escucha no hay propuestas concretas, se habla de dolarizar la economía, cuestiones que han salido varios economistas a decir que era hoy impracticable en la Argentina plantear eso, y se tiran títulos vacíos como alternativas. Es como más un electorado más de protesta que de una solución. Lo veo como algo complejo, pero yo creo que más allá de pensar en cuál va a ser la alternativa del 23, creo que nosotros deberíamos estar pensando en una propuesta que pueda transformar de verdad, que pueda empezar a decir no ganar una elección, porque si uno gana una elección la puede ganar cualquiera de estos sectores,
El tema es quién tiene la posibilidad. Creo que hay que ganar una elección con el consenso suficiente para poder decir, bueno, los argentinos vamos a transformar y transformar de verdad. Y para eso no alcanza a ganar con un 40 y pico y tratar de estar ahí un puntito arriba o no. Necesitamos ganar con un consenso muy, muy amplio y decir, bueno, estas son las cosas, las transformaciones profundas que necesita la Argentina, y decir, bueno, elijamos 3, 4 y avancemos sobre esas. Diego, gracias por haber venido a Radio Sónica. Gracias a ustedes por la invitación. Diego García Vila en la mañana del arranque.